ves tú actualmente el baloncesto tanto a nivel estatal como americano? Siempre he sido más de ver Euroliga que NBA. Pero bien es cierto que estos 2 últimos años, he visto bastante NBA y este año en concreto me ha enganchado muchísimo. ¿Qué te llevó a opositar al cuerpo de ayudantes? Esta oposición en concreto te permite tener Sí. unos ingresos no demasiado bollantes, pero bueno, suficientes si eres una persona normal. Y aparte tienes un tiempo libre para tus aficiones o para lo que. Hola a todos, quiero daros la bienvenida a EOPOS, un canal donde hablaremos de psicología, emprendimiento, oposiciones y salud, emitido únicamente y en todo caso desde la ciudad de Lugo. Hoy tengo el placer de presentaros a una figura muy especial y emblemática de la ciudad de Lugo, que fue jugador de baloncesto profesional en el Breogán de Lugo. Así que sin más dilación os presento a Dani López. Dani, bienvenido. Hola Pablo, ¿qué tal? Nada, en primer lugar, agradecerte que te hayas prestado esta entrevista y estoy enormemente contento por verte aquí nuevamente. Para el que no te conozca, me gustaría que me hablases un poquito de quién eres y cuál es tu trayectoria y tu vinculación con la ciudad de Lugo. Bueno, pues yo soy Dani López, aunque nací en Salamanca, he jugado al baloncesto en varias ciudades de España Ujú. y una de ellas, por suerte, ha sido Lugo. Y bueno, hacía ahora 10 años que no volvía a Lugo y bueno, aprovechando mi paso por la ciudad para enseñársela a mi hijo que nació aquí, cuando hace 10 años pues empezaba a funcionar el hospital que entonces era nuevo, el Lula. Ujú. Y nada, acabamos de parar en Lugo, le enseñaremos esta tarde lo que es su ciudad natal y bueno, tengo una vinculación y un cariño especial tanto con la ciudad como con la afición del Breogán. Sí, qué bueno. Mira, yo tienes un perfil que la verdad que pasaste, si no me equivoco, en dos etapas diferentes por la ciudad de Lugo. Eras un base que el año que estuviste aquí pues jugando, saliste nombrado como uno de los mejores bases a nivel nacional. Estuve mirando un poco, investigando también, porque tu trayectoria la conozco como aficionado al básquet. He visto también que inicialmente habías debutado con el Madrid, ¿no? En ACB. Y después tuviste un periplo que fuiste por varias ciudades en el ámbito nacional y recalaste aquí fue el último equipo, si no me equivoco, ¿no? ¿O estuviste después en alguno más? Sí, fue el último equipo en el que estuve. Luego es cierto que me retiré, entre comillas, temprano del baloncesto profesional porque sí que tenía ofertas para seguir. Pero consideraba que, bueno, evaluando un poco mi estado físico y bueno, también lo cansado que estaba a nivel mental, pues consideré que era un buen momento para intentar buscar otro camino, que es cuando te he conocido a ti también. Sí, porque es muy interesante y lo que hablaremos hoy fundamentalmente, que después veremos, es cómo enfocamos la trayectoria de un deportista que fue deportista profesional y que enfoque después su salida laboral, como hiciste tú, en el ámbito de las oposiciones a nivel estatal, ¿no? Que fue un poco esa trayectoria que tú llevaste. Antes de adentrarnos en lo que es la preparación de oposiciones y tu trabajo actual como funcionario, me gustaría un poco que hablaras dentro de la ciudad de Lugo, pues las sensaciones que tuviste en los años que estuviste aquí jugando. ¿Cómo fue, cómo te trató la afición y cómo era tu día a día aquí en Lugo? Bueno, yo tengo un recuerdo estupendo de Lugo. La verdad es que antes comentando un poco con María mi vivencia aquí, Ujú. es verdad que yo soy una persona muy, muy positiva en general, o por lo que me dicen los demás, y yo no recuerdo ese Lugo tan nublado y tan, cuando hablábamos de la Sí, sí. climatología de aquí, sino que yo recuerdo entrar al Pazo a entrenar, estar todo una bruma o niebla que hay allí cerca del río, Ujú. y al salir a las 12 o así levantaba y estaba como soleado, no sé, quizás es que yo al acabar el entreno estaba muy, muy contento ahí con las endorfinas a tope, pero, pero bueno, en general yo tengo un recuerdo muy bueno de la afición, de los embreogados, Ujú. mm, del trato de la afición en general, siempre ha sido muy positiva. Aquí he vivido momentos muy buenos a nivel deportivo y momentos muy duros también. Entonces, yo creo que personalmente siempre hemos sentido el apoyo de la afición y el cariño. La gente es muy agradable aquí.
Sí, cierto es que en Lugo es una ciudad eminentemente de básquet, ¿no? Más de baloncesto que de fútbol, aunque estuvo el Club Deportivo Lugo últimamente en segunda división, pero siempre hemos sido gente que nos identificamos con el baloncesto. En este sentido, contabas un poco las experiencias que tuviste. Entiendo que hablas un poco de ascensos y descensos, ¿no? De EVA o de LEB. Estabais en LEB Oro y jugabais ascenso a División de Honor o ACB, ¿no? Ujú. Así, ¿no? Y a la inversa. Sí, en la primera etapa que estuve, el entrenador era Paco García Ujú, y yo venía de un equipo que la verdad es que yo había estado bastante flojo. Estaba en el Básquet Gijón y después tendría, no sé, 25 años o así. Y, y me ofrecieron mi representante venir a Lugo como segundo base de un jugadorazo como era Nacho Ordín, que ajá, había estado muchos años en la ACB. Y la pareja de bases iba a ser el de base titular, que era un jugador con muy buena mano, muy anotador. ujú, Y yo venía un poco de complemento de él, al ser un base, siempre he sido un base con brazos muy largos, más físico, muy buen defensor y más director de juego, buen pasador. Entonces, bueno, es verdad que ese año nos acoplamos a la perfección y en muchas ocasiones jugábamos juntos y, y sí que fue un año con un equipo muy completo, hecho para ascender, pero a la vez competíamos en, yo creo, en mi modesta opinión, ujú, la liga LEP Oro más potente que ha habido, ¿no? Porque tanto el CAI de Zaragoza tenía gente pues, como Lucas Victoriano, que había jugado en el Real Madrid, ujú. Darren Phillips, bueno, podría decir Lucas, Paolo Quintero, Lezcano, gente muy potente, o en el Alicante, em, Hugo García, ¿cómo se llamaba? Héctor García, tenían Alain Digbe, que había jugado en Ajá. el Barça, gente de mucho renombre y que todavía estaba a un nivel altísimo. Ujú. También estaba Pablo Lasso, entrenador en el Guipúzcoa. Sí, es Había cierto. 5 o 6 equipos muy potentes. Nosotros tuvimos la suerte de, en un final épico en la casa del CAI Zaragoza, ganar la Copa Príncipe, de la cual Mm, tengo un recuerdo extraordinario, ujú. que quiero ver ahora si quiero ir al Pazo con mi Sí. niño y ver si, si sigue la foto de, porque ganamos en el último segundo, ¿no? Con una canasta de Ujú. Zach Morley. Y, y entonces quiero ver si sigue allí esa foto porque entonces quedó allí. Eh, por otro lado, no pudimos ascender en ese momento porque perdimos en una final a 4 en un partido contra el Guipúzcoa. Entonces, bueno, tengo recuerdos muy buenos deportivamente y otros pues más amargos. Eh, Podría hablar también de la segunda etapa, en la cual nos quedamos en el quinto partido, que yo creo que esa la recordará mucha gente también, ujú. porque se movió muchísima gente de aquí para ver el quinto partido en Orense. Y Sí. el cuarto, que yo creo que fue la clave, que perdimos aquí en El Pazo, con El Pazo lleno. Recuerdo el himno del Breogán. Bueno, Sí, eso. yo estaba en ese partido, mm, viendo el partido en el Pazo, que fue la pena fue no conseguirlo ahí. Sí, Claro, yo después. en ese partido, fíjate que cuando hablo con mi hijo que ahora compite, él le gusta el fútbol y hay muchas quejas a los árbitros. Creo que he sido un jugador que no me he quejado nunca de los árbitros, pero en ese cuarto partido, en mi opinión, no estuvieron finos en los 3 últimos minutos porque Ujú. llevábamos una renta amplia y creo que no estuvieron muy finos. Desde mi punto de vista, Claro, claro, si sí. hablas con los jugadores de Lorenzo, pues seguramente no opinen así, pero creo que era un año en el cual deberíamos haber ascendido y no Mm. pudo ser. Pues qué bueno, mira, hablas de una serie de términos, me gusta hablar del concepto que tú comentabas antes de la frustración, sobre todo en el ámbito deportivo, muchas veces os tenéis que enfrentar a esa tolerancia a la frustración, esa sensación o esos momentos en los que vosotros tenéis previsto o contabais con algo y la derrota pues surge y tenéis que enfrentaros a esa situación imprevista. ¿Cómo o cuál es la forma tuya interna de gestionar esos malos momentos? A ver qué recursos y qué habilidades tienes que te permiten superar eso y levantarte cada día y decir, pues vamos a volver a entrenar y vamos a prosperar en lo que estamos haciendo.
Sí, a ver, es distinto si lo ves desde el punto de vista del deportista, Ujú, es complicado de gestionar porque estás a muchísimas pulsaciones. No es lo ujú. mismo que cuando tienes una frustración como pueda ser en una oposición, Sí. que te quedas a las puertas y tal, y tienes como que gestionar un esfuerzo enorme y en un momento dado te quedas ahí, que también me ha pasado, y tienes que mentalizarte para seguir. Ujú, En un partido de baloncesto o cuando te ocurre una derrota es complicado porque estás muy acelerado en los últimos minutos de un partido y pues ya va un poquito en el carácter. Hay gente que se desestresa a lo mejor o gestiona esa frustración pues gritando, otros, yo soy bastante cerebral, ujú. digamos, racionalizando un poco la Sí, situación, de decir, bueno, el árbitro está aquí también para hacer su trabajo y se puede equivocar. No sé, creo que hay qué distintas bueno. estrategias y que las tienes que adaptar un poco a tu forma de ser. Sí, me parece muy, muy útil, sobre todo para gente que en esos momentos de tensión pues no son capaces de gestionarlo. Hablabas también de tu faceta como papá o como padre y que tu hijo se ha decantado por el fútbol. ¿Cómo ves actualmente esa relación que muchos padres a la hora de ir a ver a sus hijos pues tienen enfrentamientos con los árbitros o cómo, qué consejo darías a la gente que nos está viendo en esa situación en concreto? Porque muchas veces todos los padres piensan que tienen a un Cristiano Ronaldo, a un Messi en potencia y lo que sucede al fin y al cabo es que es una persona normal y yo desde mi punto de vista considero que todos deben jugar más o menos de forma equitativa y ese comportamiento que tienen, pues un poco ver cómo, qué opinas tú de eso que ves en el día a día. Pues mira, es un tema que tengo súper candente a día de hoy. Mi hijo tiene 10 años Ujú, y el año anterior a esta temporada ha jugado al baloncesto. Tanto mi mujer como yo hemos sido jugadores profesionales de baloncesto y estábamos encantadísimos. ujú. Y desde nuestro punto de vista se le daba bastante bien. Sí. ¿Qué pasa? Que él llegaba a casa y decía: "Papá, a mí el baloncesto no me llena o no me gusta", en un vocabulario de niño, "yo prefiero el fútbol". Ujú, También el fútbol es mucho más mediático, está en todos lados, en los cromos, en todos sitios, con los compañeros de clase. Entonces, a nosotros, aunque nos daba muchísima pena, le pasamos este año al fútbol y el ambiente es diferente. Yo no sé si algún padre que su hijo juega al fútbol verá esta entrevista, pero les aconsejaría sobre todo restarle importancia. No pasa nada porque el árbitro se equivoque, también son niños, por lo menos los que arbitran a la categoría de mi hijo de 14, 15 años. ujú, No me parece que sea procedente gritarles, increparles y tampoco creo que sea un buen ejemplo para los niños porque al final también les crea una tensión en el ambiente que no es necesaria. Lo he vivido este año, hablé con el entrenador de mi hijo que le han expulsado algún par de veces, es un entrenador que me gusta porque les transmite mucho, la ujú. intensidad es fundamental en el deporte en general, en el Sí, fútbol también, pero de intensidad a la agresividad innecesaria, yo pienso que hay un paso que no hay que sobrepasar. Entonces, sí, yo transmitiría, sobre todo, dejarles jugar y no meterse en el partido. Vivir el partido desde como padre hablo, sí. desde dentro mejor. Hay cosas que yo creo que sobran. Sí, que deberíamos saber gestionar eso internamente y no echar todo hacia afuera, como está sucediendo actualmente. Me gustaría un poco, ya para acabar con tu etapa como jugador de básquet, un poco las influencias que tú tuviste para llegar a convertirte en jugador de básquet profesional, quiénes fueron tus referentes como jugadores, o en quién te fijabas tú cuando eras joven. Bueno, yo cuando era, pequeño, había un base que me gustaba, que se llamaba André Turner. Ujú, Era un base rápido, así pequeñito, y luego tuve la suerte, de jugar contra él. Él estuvo un año jugando no sé si fue en Zaragoza,
el caso es que le llegué a conocer, tenía 6 hijas, nada más y nada menos. Yo creo que iba buscando el varón y no. Y no paraba. Y a la sexta dijo: "Bueno, Hasta ya aquí no me hemos la juego llegado. más", ¿sabes? Sí, sí. Era súper simpático y este base me gustaba mucho. Siempre me Ujú. gustaron los jugadores un poquito, buenos físicamente, pero inteligentes. Este Sí. era un jugador bastante inteligente jugando y talentoso. Em, Otro jugador que a mí, desde luego, me encantaba, pero porque compartí vestuario con él en la ACB en Manresa, Ujú, se llama Larry Lewis. ujú. Este jugador, vamos, somos amigos. Él me encantó. Es un jugador americano que venía de jugar 6 años en Japón, ha jugado en ACB en varios equipos. Incluso él me contaba que Sergio Scariolo en el Unicaja le dejaba muchas veces dirigir los estiramientos, porque él estaba muy vinculado con el tema del yoga, Ajá. que yo también ahora me gusta bastante. Sí, De hecho, haré un curso este año para ver si puedo impartir alguna clase. Me gustaría profundizar en ese tema porque creo que da mucho equilibrio también a estoy de las acuerdo. personas. Y, y Larry Lewis me transmitía mucha paz, iba con él al gimnasio a hacer pesas, luego hacíamos un poquito de yoga, yo no sabía lo que era y él me Ujú. enseñó un poco. Se alimentaba fenomenal, era un jugador que estaba en la CB con 40 años, que aparte de Claro, Chichi Creus no ha habido muchos, ahora habrá más, pero estamos sí. hablando hace 15 años o así. Sí, ahora Eh, teníamos la referencia de Rudy, que sí que aguantó y bueno, claro, pero de él aquellas estaba era raro fe eso. es Sí, muy raro porque la ACB y la Leboro son, competiciones, potentes y exigen ujú, físicamente mucho. claro. Entonces, él estaba muy bien físicamente con 40 años de edad Ujú, y ocupando una plaza de americano en la liga ACB, que son claro. palabras mayores. Eso es Entonces, difícil, sí. sí, este jugador, por ejemplo, yo le tengo como referente y me gusta el estilo de vida que Sí que 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 promulgaba. marcaba Ujú, y lo educado que era, me gustó. muy Pero bien. bueno, podría hablar de muchísimos porque estuve Sí, muchos años jugando y siempre hay gente, entrenadores, Paco García, Andreu Casadevall, Lisardo, que el otro sí. día le mandé un mensajito para ver si podíamos verle. Ujú. Em, mm, hay mucha gente en el mundo del baloncesto espectacular. Quería que me comentaras actualmente cómo ves el baloncesto tanto europeo, porque el otro día hablábamos en relación con las finales de la NBA. Yo siempre te doy mi punto de vista, que a mí me gusta el baloncesto español y europeo, Euroliga, me parece la mejor competición. Pero tú me estabas comentando que estas finales de este año en la NBA que fueron totalmente diferentes, ¿no? Sobre todo hacías referencia a un jugador en concreto que al final no ganó, si no me equivoco, pero que fue un antes y un después, ¿no? De lo que veíamos. Porque yo, desde mi punto de vista, como aficionado al básquet, para mí pasa a ser un espectáculo. Ese espectáculo muchas veces pues ni defienden, solo se focalizan en las estadísticas y me resulta un poco aburrido ver un partido de tantas horas, ¿no? Un poco quería que me comentaras cómo ves tú actualmente el baloncesto, tanto a nivel estatal como en baloncesto americano. A ver, yo, sí estoy de acuerdo en que, bueno, tanto la liga ACB, que claro, es obviamente una de las mejores del mundo, como la Euroliga, que la Euroliga, sin ninguna duda, es una competición, muy vistosa. A mí me gusta mucho porque permite más contactos que en la ACB y al final hace que el juego fluya mucho más, sea más físico. Eh, Siempre he sido más de ver Euroliga que NBA. Pero bien es cierto que estos 2 últimos años, he visto bastante NBA y este año en concreto me ha enganchado muchísimo. ¿Por qué? Porque, ha habido, los 2 equipos que han llegado a la final son equipos que ya no juegan como hablábamos, no sé, en los 90 de Jordan, que a lo mejor había 7 jugadores y Sí. ya está. Es verdad que hay rotaciones cortas como la de Denver Nuggets, pero, u otras, pero los 2 equipos que han llegado al final han sido los Thunder, que se han llevado el título, y, tienen una plantilla súper larga. Por lo tanto, juegan, con muchísima intensidad y defendiendo muchísimo, muy Ujú. físico, todo el partido, hasta Sí, que dejan al rival, vamos, muerto. claro. El otro equipo y el que a mí me ha impactado mucho ha sido Indiana Pacers,
que también con Cartwright han conseguido hacer una rotación muy larga con bastantes menos nombres conocidos, Mm. pero que funcionaban muy bien. Quizás no son jugadores que individualmente tengan un nivel tan alto como los Thunder, pero han ido creciendo y conseguían ese nivel. Y luego te hablaba de Tyrese Haliburton, Sí. que me ha gustado en especial, principalmente porque juega de base y es un base muy bueno pasando, me Ujú. parece espectacular. Imprime un ritmo altísimo, es decir, el juego es muy divertido de los Indiana Pacers, penetran, pasan, doblan, mucho movimiento, no es el típico uno contra uno de la NBA de toda la vida, de Jordan contra los cinco, no. Eh, evidentemente el uno contra uno es la esencia de la NBA, pero Sí. este juego era muy coral y a mí me ha gustado. Y en especial este jugador porque este año dieron un premio, entre comillas, muy cruel, que era como Overrated Award o algo así, era Ajá. como el jugador más sobrevalorado. Y votaban los compañeros. Claro, me parece bastante cruel Ostras, que te den el premio de jugador más sobrevalorado. Es eso es decir, cierto. entonces se lo dieron a él antes de empezar los playoffs. Era el jugador más sobrevalorado. Y de hecho, cuando jugaron contra Cleveland, que era el gran favorito, que había quedado digamos, el primero de la Sí, de la liga conferencia regular. se lo cantaba el público. ¿Y qué pasó? Les echó con una canasta en el último segundo. Luego Ostras. pasaron otra fase, siempre siendo los menos favoritos. Entonces, esa historia que es como muy americana, Sí. me ha gustado mucho porque la he ido viviendo y bueno, lamentablemente él se rompió el tendón de Aquiles Ujú. Sí, es en verdad. el séptimo partido de las finales de la NBA. Y bueno, no ha tenido ese final Qué esperado. pero yo creo que lo que han hecho este año los Indiana Pacers ha sido histórico, Claro. histórico. Remontadas de remontar, no sé, 14 puntos en un minuto y medio al Sí, final, sí. ¿sabes? Y Ostras. claro, cuando lo ves, yo soy de los que duermo poquito y en alguna ocasión me he quedado viéndolo y ver esas remontadas Claro, en la NBA espectacular es eso. muy espectacular. O como te dije, intentaré ver las finales en diferido, porque ya me las perdí. Pero bueno, al final dejaste un poco lo que es tu trayectoria profesional de jugador de baloncesto, rápido, siendo joven. Entonces quería ahondar un poco en la trayectoria profesional desde que cierras esta etapa y comienzas una nueva vida, ¿no? Es decir, dices, a partir de ahora te planteas cuál va a ser tu salida profesional. En este sentido, decides opositar, ¿es así? Inicialmente, si no me equivoco, al cuerpo de ayudantes. Me gustaría que me contaras por qué decides opositar o cuáles son los motivos que te llevaron a preparar esa oposición en concreto de forma inicial. Cuerpo de ayudantes, para el que no lo conozca, es una oposición que es un subgrupo C1, pertenece al Ministerio del Interior a través de la Secretaría General. Entonces, en este caso, ¿qué te llevó a opositar al cuerpo de ayudantes? Pues fue todo un poco un cúmulo de coincidencias, porque yo en mi último año aquí ya estaba dándole vueltas a ver qué iba a hacer después de acabar mi etapa como profesional del baloncesto. Y bueno, yo he estudiado psicología, hice un máster en psicología infantil que pude hacer aquí alguna práctica Ujú. y alguna charla. Y un verano, tenía dos años de contrato aquí en Lugo, en el verano en medio, fui a una boda de un amigo y coincidí con bueno, Jorge, o yo le llamo Jito, que Sí, ahora es administrador sí, del centro penitenciario de Topas. ujú. Y estuvimos hablando un poco y él bueno, ¿qué tal? Nos conocíamos del baloncesto porque él había jugado también allí en Salamanca y me dijo, "Joder, pues teniendo psicología y tal, pues podías mirar esta oposición porque, bueno, tienes días libres, tienes tal". Ajá. Y me mostró un poco cuáles eran las ventajas y qué era necesario. Me dijo, además, que, que podía empezar a mirar el temario con alguna academia que había por aquí. Sí. Me coincidía que tenían otra academia hermanada en Salamanca, eran una serie de Sí. circunstancias. Ujú. Entonces comencé a mirar el temario y bueno, y al final, al acabar el segundo año, pues decidí ese verano ponerme a estudiar a ver qué pasaba. Entonces Ujú. fue un poquito así, la verdad que bueno.
Claro, porque es un shock importante para una persona que está acostumbrado a la fama, está acostumbrado a tener pues sueldos más elevados, decir que plantearse qué va a hacer una vez finalice su etapa, ¿no? Yo veo el hecho de las oposiciones pues una salida muy buena. Muchas veces, si yo te tuviera que preguntar por qué decides opositar en lugar de, por ejemplo, montar o emprender o el emprendimiento no era para ti o cuál era un poco la trayectoria, lo veías más complicado o seguir vinculado al mundo del baloncesto, viste quizás la salida más adecuada, adentrarte en la función pública, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar, yo soy una persona que nunca he dejado de estudiar, Ujú. porque, bueno, en mi casa mi madre es bastante recta Sí, y yo para poderme ir al Real Madrid con 18 años, mi madre dijo, pero tú tienes que empezar a ir a la universidad eh, si quieres ir, si no, no vas a ir. muy bien. Entonces, saqué la carrera, primero fui a la Autónoma de Madrid y luego pasé el expediente a la UNED. Ujú. Es decir, en mi casa siempre ha habido esa Esa disciplina. disciplina de que hay que estudiar. Cuando dejé de la universidad, pues empecé a sacarme el FIRST. Ujú. No ha habido, digamos, un año que no estuviera haciendo. Es verdad que la carrera en vez de en 5, pues no sé si me la saqué en 8, 9 o 10 años, Sí, pero bueno. pero poco a poco mientras hacía. Por lo tanto, yo tenía un hábito, siempre he estado estudiando algo y les aconsejo a los jugadores que en algún momento quieran jugar algo, que este es un buen hábito, Ujú. porque te saca de las neuras que podemos tener todos los jugadores Sí. profesionales de algún deporte, que siempre pues le das vueltas, este partido no me ha salido bien, siempre estás ahí, que ahora me duele aquí, que eso es una de las cosas que más agradezco Claro. de dejar atrás la vida del deporte profesional, siempre te duele algo. Se Ujú. lo digo a mi hijo, siempre te duele algo. Cuando no se te ha salido un dedo, te abren la cabeza, te duele la rodilla, el tendón, no sé qué. Entonces, las lesiones siempre están ahí. Entonces, el tener una carrera o unos estudios de algún tipo te da una seguridad de que luego puedas emprender otro camino. Yo, respondiendo a la pregunta, que soy bastante disperso y me voy por los cerros de Úbeda, principalmente buscaba seguridad, de Sí, decir, bueno, me gusta tener un trabajo fijo, además este trabajo te permite mucho tiempo libre que sí, puedas, si quieres emprender algo sí. o buscar otras vías de formación o económicas o lo que sea, siempre puedes moverte, pero con una base. Supongo que también al ser padre o bueno, no lo sé, buscas un poquito la seguridad de vas a tener unos gastos fijos, pues que tengas. Y creo que esta oposición en concreto te permite tener Sí, unos ingresos no demasiado bollantes, pero bueno, suficientes si eres una sí. persona normal y aparte tienes un tiempo libre para tus aficiones o para lo que Estoy de desees. acuerdo contigo. Al final esa salida es muy buena porque tú vas a disfrutar de muchos días libres, puedes organizarte turnos y tienes un sueldo que está bien. Pero no dejaste de opositar y has seguido presentándote, que fue un poco la forma que tuvimos nosotros de conocernos. Tú me contactas a través también de Gito y decides preparar gestión civil y el cuerpo especial. Entonces, cuéntame un poco cómo fue esa experiencia y cómo actualmente has hecho el curso de gestión civil y has dejado esa plaza en excedencia, si no me equivoco, ¿no? Ujú, Así es. sí. El cuerpo especial también lo aprobaste, la oposición, pero después en la fase de concurso, por falta de antigüedad, no superaste esa última prueba, ¿no? Efectivamente. Para el que no Pues entienda, el cuerpo especial por promoción interna tiene una fase de oposición que la aprobó y además en el supuesto fue de las mejores notas. Después, como entra en juego la antigüedad y el puesto desempeñado, ahí quedó fuera. Pero bueno, no me cabe duda que la siguiente es la tuya. Pero en este sentido, cuéntame un poco la experiencia, tanto en gestión como en el cuerpo especial. sí, yo una vez aprobado, o ya con el trabajo del cuerpo de ayudantes, con una antigüedad de 2 años, pues se puede promocionar internamente, a una 2. Y en este caso, pues bueno, contacté contigo para prepararme el cuerpo especial. Ujú. Es cierto que el cuerpo especial y el cuerpo de gestión comparten bastante temario,
pero bueno, la diferencia estriba fundamentalmente en que en el cuerpo de gestión hay muchísimas más plazas y el cuerpo especial es más reducido al reducirse al ámbito de instituciones penitenciarias. En este Ujú, caso eran 45 plazas. Yo creo que entre el supuesto y el test, pues quedé el 23 o el 24 por ahí y ujú. bajé justamente hasta, con los méritos, hasta la plaza 46, Sí, sí. habiendo 45 plazas. Entonces me quedé a unas décimas y bueno, son cosas que pasan. Es cierto que, que esto eh, pienso que sirve como experiencia a quien le pueda pasar para, para decirles que hay que seguir. Yo considero que en este caso es una enseñanza para persistir en ello. Ujú. Lo bueno que tiene y que a lo mejor el deporte se te acota muchísimo más porque es una vida más corta. Más corta. Lo bueno que tienen las oposiciones es que no tienes, o al menos en estas, un límite de, o sea, De tú puedes intentos, seguir, claro. tú puedes seguir intentándolo. Y yo en este caso voy a seguir intentándolo. Y luego la otra parte es que aprobé la del cuerpo de gestión, aunque la haya dejado en excedencia voluntaria Ujú. por Por interés prestación. particular, sí. No, por prestación de Por prestación de servicios. servicios del sector público, Eso que me lo has parece que enseñado tú. Sí. sí, que yo ya me despisto. Pues sí, Y, sí. y, y bueno, me tocó la plaza, creo, en Mallorca o tal, Ah. y la dejé en Y esa excedencia, fue pero la ahí, razón, ¿no? ahí queda. Fundamentalmente para no cogerla, entiendo. Sí, El bueno, destino. también podía haber puesto puestos de niveles igual más altos, pero era irse a Madrid. Y Ujú. yo, bueno, ahora mismo tenemos una vida muy tranquila en Salamanca y de momento voy a quedarme allí a vivir. Entonces no quería estar viajando ni quedarme horario de oficinas, digamos, en Madrid. Era un Claro, poco alterar un poco el ritmo de vida que llevo ahora y creo que no era el momento. Entonces, muy bien, decidí que lo bueno es esto, una vez que la sacas, la dejas en excedencia, pero siempre va a estar ahí. claro, Entonces, yo le animo a todo el mundo que lo piense, que no deje de... A mí, personalmente, yo soy una persona que me gusta tener retos, entonces, creo que es bueno a nivel mental, cuando tienes mucho tiempo libre, llenar ese tiempo, pues, sí. formándote y estudiando. Dentro un poco de la trayectoria en instituciones penitenciarias, entiendo que al ser licenciado en psicología, aprobar el cuerpo especial y después intentarás ir al cuerpo superior de técnicos. ¿Te gustaría trabajar como psicólogo? Eh, Bueno, eso ya es, sí, esto es hay que verlo, como ¿no? cuando habla del deporte. Cuando Sí, llegue cuando ese llegue ya partido Dios dirá. ya lo jugaremos, ¿sabes? Primero este año, pues con vosotros, con Esfera, pues voy a intentar Ujú, sacar el cuerpo especial, ujú. que creo que ha venido, te escuché el otro día Sí, el vídeo que colgaste, creo que ha venido una buena oportunidad de las sí, cosas que han salido, tanto por libre como por promoción interna. Y una vez, si consiguiese sacar una plaza en el cuerpo especial, pues tendría que ver a ver las opciones que hay, donde me toca, y si me toca, pues ¿por qué no claro. más adelante seguirlo? Pero bueno, hay que ir paso a paso. Para contarnos un poco sobre el trabajo, ¿cómo es tu día a día con los internos? Entiendo que estás en interior. Ujú. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo ves un poco la situación penitenciaria actual? Bueno, he estado en 3 centros, hice las Ujú, prácticas en Topas, que está en Salamanca, entre Salamanca y Zamora. Luego he pasado 4 años en Extremera, en Madrid 7, ujú. y ahora estoy en Brieva, que es una prisión de mujeres. Sí, Y de Llave, de las antiguas. sí. Las 2 que estuve antes son prisiones de tipo, Ujú. grandes. En Extremera creo que es donde más he aprendido, tanto en Topas como en Extremera. En Topas tenía compañeros muy veteranos y aprendes un determinado tipo de cosas, tanto buenas como malas. Y en Extremera te sueltan un poco ahí y vas con la poca experiencia que yo pasé 4 años allí. Al segundo año era como un veterano ya Sí. que te preguntaba a todo el mundo. Entonces coges como mucha responsabilidad. La relación con los internos, muy buena. Ellos, si tú eres una persona, digamos, justa, Sí. y te ven una persona disciplinada, seria, que no quiere decir que no puedas hacer bromas y tal, Claro. pero creo que ellos te respetan. Si tú Ujú. respetas a todo el mundo y eres estricto pero flexible, Sí. pues buscas ese punto y normalmente si estás en un módulo constantemente y ellos te conocen, no vas a tener ningún problema, o al menos yo no lo tuve.
claro. Mm, Es un poco la representación de lo que somos, ¿no? Muchas veces tenemos o nos dan lo que en base a lo que nosotros damos. Si nosotros somos unas personas respetuosas, amables, correctas con ellos, no vamos a tener con carácter general problemas de ningún tipo. Porque muchas veces vemos desde fuera o la prisión está vista como algo muy peligroso, ¿no? Es lo que nos intentan transmitir. Entonces estoy de acuerdo contigo. Yo también, mi experiencia personal va un poco en la línea de lo que tú estás comentando. Después, en cuanto a, a los diferentes puestos de trabajo, en la cárcel de mujeres, ¿ves algún tipo de diferencia en el trato con los internos al trato con las internas? O, sí, los internos, fundamentalmente entre ellos, son infinitamente más violentos. ujú, Es verdad que hay muchos más, porque sí, yo en Extremera había, pues no sé, 1.200 internos y en Brieva no sé si llegarán a 100, claro. divididas en varios módulos. Pero las internas son más ruidosas, muchísimo más emocionales, es decir, se Ujú, hacen muchos más dramas de cosas pequeñas para sí. los funcionarios, porque más roces entre ellas, Ujú, no sé. No sé si esto es un reflejo de la sociedad, de cómo somos los hombres y las mujeres, no lo sé. claro. Pero es verdad que es Sí, distinto el trato, ellas. Y bueno, y en común yo diría que los internos y las internas agradecen mucho el tener una conversación sí. con alguien fuera del módulo, es decir, que puedas hablar, no sé, de deportes, de cualquier cosa y puedas darles tu punto de vista o incluso aconsejarles. Entonces, bueno, creo que es creo que es una profesión bastante enriquecedora porque a veces son vidas muy duras Sí, y bueno, también aprendes de sus... Ellos se abren mucho contigo si te ven receptivo y aprendes. qué bueno. Es que tú eres una persona muy humana, entonces al final eso se manifiesta en el trabajo y en el día a día, en el trato que tienes con los internos y con las internas. Sí que estoy de acuerdo contigo en que muchas veces el hecho de tener una conversación a solas con un interno que los escuches les va a servir enormemente, porque sí que, y lo habrás comprobado tú también, que el interno o interna cuando entra en prisión puede tener amigos, apoyo en el exterior, pero muchas ocasiones la gente a medida que va pasando el tiempo dejan de tener contacto con ellos y se sienten allí solos y las conversaciones son todas redundantes y siempre hablando de lo mismo. Tener una conversación, como tú dices, fuera del contexto de la prisión, pues seguro que es enriquecedora y a nivel personal les hará sentir enormemente bien. Bueno, un poco para ir finalizando, me gustaría un poco que contaras qué proyectos tienes de aquí en adelante, cuál es tu intención, aparte de lo que comentabas anteriormente, preparar el cuerpo especial nuevamente para volverte a presentar, y qué más proyectos tienes o qué vas. Bueno, fundamentalmente para este año tengo en mente seguir presentarme una vez más Mm, al cuerpo especial, pues eso, para ello a ver si me echáis una mano a sí. refrescar todo lo que tengo en la cabeza. Y luego a nivel personal sí que voy a hacer un curso, como te comentaba Sí, antes, del tema del yoga. A mí me gusta mucho cuidarme, digamos que estiro todos los días. Soy un poco pesado, por eso en mi casa me echan la bronca, porque siempre estoy por allí estirando por los suelos o ostras, salgo a correr. Entonces creo que el yoga te aporta mucho equilibrio, aprender ujú, bien a respirar, ujú. no sé, determinadas cosas. Yo lo llevo practicando 3 años y ahora voy a hacer un curso digamos, como de formador o Vale, porque tú ya llevas años practicando, lo vas a hacer para impartir tú después Sí, docencia. como una posibilidad, Sí, ujú, como nunca se sabe dónde puedes acabar viviendo. Yo no sí, sé si mi hijo le va a gustar el deporte para hacerlo a nivel profesional o no, o si va a estudiar aquí o allá. Pues bueno, por ujú, tener otra vía laboral, otra sí, posibilidad de decir, papá, me voy a Francia. Bueno, pues yo también, o nosotros también. muy Y, bien, y bueno, pues podría ser otra vía. Entonces voy a hacer un curso que me permita impartir también clases de yoga. Ese es, digamos, el proyecto que también me ilusiona desde otra faceta de mi vida. claro, qué bueno.
Pues nada, Dani, muchísimas gracias. Agradecerte que te hayas prestado esta entrevista. Estoy súper contento de que así haya sido. Y te auguro un futuro profesional brillante con la oposición y con tus proyectos, con el yoga y con esa familia tan genial que has montado, que has creado. Muchísimas gracias, Dani. Nada, muchísimas gracias a ti y nada, dar un saludo a todo el mundo de Lugo. Esta tarde pues daremos una vuelta por la muralla, bajaremos al Pazo, estaremos Ujú. por ahí por Aguas Férreas, Fuente du Rey, por ahí. Muy bien. Y yo creo que estoy un poco nervioso porque hace mucho que no vengo Ajá. y me Muy apetece bien. empaparme de Lugo y nada, a seguir disfrutando. Pues genial, muy bien. Bueno, gracias a todos.